Buenas tardes. Estamos en Argentina. Hoy vamos a hablar de las inundaciones que sufrió Buenos Aires. Estoy haciendo grande el mapa para ubicar a Argentina y dónde está Estados Unidos. Porque me habían dicho que a muchos norteamericanos les cuesta ubicar los países del mundo. No sé si son qué tipo de problema tendrán, pero creo que su sistema educativo tiene algunas limitaciones con respecto a la geografía del mundo. Volviendo al tema, Buenos Aires inunda porque está ubicado en una zona donde desembocan todos los ríos de un gran acuífero que, por cierto, es codiciado por muchos países del primer mundo por el agua. Y en esta zona, como verán, hay grandes bolsas de agua artificiales que son de barrios privados para hacer lagunas artificiales. Y verán también canales, algunos clandestinos, otros canales permitidos para el cultivo de soja. Pueden ver la extensión de estas construcciones artificiales, estas lagunas. Es sorprendente hasta dónde llega la ingeniería humana para crear lugares de lujo. No sé dónde sale tanto dinero, pero lo tienen y lo hacen. Sé que hubo casos en que se planteó que esto podría ser regulado, pero en la práctica nunca sucedió. Genera muchos ingresos y aparte parece que a los políticos de turno no le caían mal que existan estos lugares. Estas construcciones ya creo que según escuché tiene origen desde la década del 90. Sí, desde la década del 90. Lo más natural del mundo sería que el río continúe fluyendo hacia el Mar del Plata sin ningún tipo de desviaciones. Pero hay muchas desviaciones, muchas retenciones de agua. Y sumado al agua que está por debajo de la superficie de la tierra, imagínense que llueve en Buenos Aires y el subsuelo esté húmedo y ya no chupe el agua de la lluvia. Se va a inundar. Porque el subsuelo está lleno de agua que quiere salir sí o sí hacia el río. Y esas lagunas artificiales y esos canales no permitidos hace que la infraestructura hídrica para que esto no se inunde sea insuficiente. Ahora, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Porque si detenemos el crecimiento de la venta y producción de soja, ¿de dónde sacamos impuestos? O si detenemos los country, no, eso es imposible. Los country no. Macri pierde voto. Massa pierde voto. ¿Cuántos políticos más como Elisa Carrió perdería votos? Porque todo aquello que se creen que están en el elite solo porque están en una zona
privilegiada, votan a quien le hace pensar que representan a esas personas. Y la casualidad es que todos quieren sacar rédito político para golpear al gobierno local por estas construcciones. Cuando hay un poder judicial que está mudito, tendría que haber prohibido esto de hace mucho, y no lo prohibió. Y hay legisladores que no lo han tomado en cuenta para dejar leyes mucho más claras, y así nadie puede lavarse las manos. Pero es claro que con solo ver la belleza de estos lugares, muchos de ellos desconocen las consecuencias. Los políticos no son arquitectos. Son políticos. Las personas piden soluciones inmediatas y se las dan. Cuando hay consecuencia, allí está el problema. Ir el nombre arroyo en un canal. Y es un canal, no es un arroyo. Continuando más arriba, veremos que las construcciones continúan. Esto no se va a detener, va a seguir. Las inundaciones van a seguir. Seguirán. Oh, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Acerquemos un poquito más. ¿Por qué se tomarían tanto trabajo en hacer esto? ¿Quién tendría tanta necesidad de hacer esto? Quiero creer que esto no es más de las construcciones que se están haciendo. Creo que, aunque el mapa es un poco viejo, a esta altura eso ya tendría que estar medianamente terminado. Encontramos más barrios privados. Lagunas artificiales. Llámalo como quieras, pero esta gente vive tranquila mientras otros mueren por culpa de estas construcciones. Sin olvidar las construcciones clandestinas en los campos. ¿Cuánta tierra cultivable? Tantas tierras cultivables. Tantos canales. Tantas retenciones de agua. Todo esto es dinero. Todo esto es dinero. Ojo que el Estado se lleva mucho dinero con esto. Pero, como dije, tiene que haber regularidades y no la hay. No hay regulaciones porque el Poder Judicial es ciego cuando le conviene. No actúa de oficio en muchas cosas que pueden actuar de oficio. Aunque mueran gente, seguirá actuando como han actuado hasta ahora, haciendo nada. Pero la gente culpa a los políticos, olvidándose de todo lo demás.
porque ellos creen que un político les va a salvar. Me cuesta entender cómo se puede dormir tranquilo después de saber esto. Es que es tan hermoso que no me parece tan mala idea, ¿eh? Si yo fuera así sería igual de psicópata, no me importaría los demás. ¿Por qué ellos me tienen que importar? Si yo estoy bien. Total, ellos están culpando a los políticos. A mí que me toca nada. No me afecta. Es más, porque qué casualidad sería, ¿no? Que los dueños de las plantaciones de soja pueden ser los mismos residentes de estos barrios privados con lagunas artificiales. Mira cuánto más está construyéndose. Es tanto. No, esto es demasiado. Parece un punto insignificante en el mapa, pero es suficiente. Les pongo la firma que hay mucho más agua debajo de la tierra que cuanto se ve en la superficie. Y así llueva, el suelo no chupará agua de lluvia. Se va a inundar. Porque todas las desviaciones de agua de los grandes ríos se está reteniendo en vez de dejar que se continúe su avance natural hacia el mar. Y no es algo que pueda ignorar una persona mayor. Esto lo adivina cualquier persona. Señores, no importa quién gane las elecciones. Habrá más inundaciones más adelante. No va a cambiar el hecho de que un político gane o pierda las elecciones. Porque no hay infraestructura hídrica y de ningún tipo que pueda evitar esto. Por la geografía de la zona, por las exigencias que presenta la misma población, yo necesito que avance la producción de soja para poder cobrar impuestos y tener dinero en el banco para poder pagar a los empleados, que encima piden aumentos, que no están mal, pero es una realidad. Y por otro lado, tengo los country, los barrios privados, que quizá viva uno que otro sojero, pero no todos los sojeros, en donde residen las personas que tienen miedo y que pueden vivir en una casa de los sueños porque tienen el dinero para ello. Y no está mal. Lo que está mal, lo que está realmente mal, es que hayan muerto personas, hayan quedado sin bienes personas, es que hayan quedado fuera de la órbita del disfrute cotidiano, del mínimo indispensable para poder seguir sintiéndose parte de un país que parece un país paria. Y eso que estoy hablando únicamente de la región, la zona de Buenos Aires.
Imagínense en el resto del país. Casi todo el presupuesto nacional va a Buenos Aires. Las otras provincias tienen que contentarse con un presupuesto menor, que para colmo no siempre llega a la gente. O, claro, la cantidad de gobierno que dicen hemos aprobado estas obras y otras obras. Pero de ahí a ejecutarla no, porque el dinero se va. Y ellos necesitan el dinero para hacer otras cosas. Pero volviendo al tema de las inundaciones. Todo el mundo, todo el mundo, los responsables directos de estas inundaciones están sacando réditos políticos. Ustedes van a ver a gente del PRO hablando, culpando al gobierno nacional. Ustedes van a ver a gente del gobierno nacional que no niegan su pedazo de culpa, es lo bueno, es la parte honesta. No lo niegan, tienen sus responsabilidades, se le pasó. Pero ellos no son el Poder Judicial, que es el responsable de que esto se pueda impedir, y no lo hicieron. Y otro dato curioso, la gente no mira eso. La gente solo mira las propagandas políticas en donde culpan a uno y a otro sobre los problemas que están pasando. La misma desesperación hace que se sujeten de cualquier vara, sin importar si es el diablo que les tiende. Por eso verán a gente de izquierda sacando rédito político diciendo la culpa la tiene el oficialismo. Por eso verán gente de derecha acusando al oficialismo también. Porque el oficialismo tiene una gran cantidad de votos y ellos necesitan que esos votos los pierdan. Aquí lo que importa son las elecciones. No importan los muertos. No importan los heridos, no importan los damnificados, no importa absolutamente nadie, porque son nadie, son solamente números. ¿Vieron la foto de los candidatos del PRO? Prácticamente fueron a sacarse una foto. No fueron a escuchar a nadie. ¿Vieron cómo escracharon a Massa? ¿Y qué hizo Massa? Le contestó. ¿Vieron cómo fue Scioli? También lo escracharon a Scioli. La gente está desesperada. Por un lado, eso lo reconozco. Pero por otro lado, por lo menos en donde vivo, y muchos dicen ser autoconvocados, todos tienen inclinaciones políticas. Todos. Por eso verás que los mismos que escracharon a fulano no son los mismos que escracharon a Mengano. Porque si escracha a fulano, nunca van a escrachar a Mengano, ya que tiene una inclinación política. Yo puedo entender que muchos se autoconvocan, pero de ahí a no tener inclinaciones políticas, no lo puedo creer. Por eso para algunos será mucho más fácil escrachar a un grupo que a otro. La única persona a quien nunca le han insultado, a quien muy pocos le han dicho cosas y muchos le han recibido con los brazos abiertos, es la presidenta de la nación. A todos los demás terminaron insultados de la forma más variada que puedan imaginar. Son personas que se quedaron sin casa, señores. Se quedaron sin nada. Mientras alguien en esos country, frente a una laguna artificial, come algo mientras mira el tele y dice, qué mal está este país. O el mismo sojero que se pasa haciendo desviaciones en canales para poder producir más soja. El mismo sojero que debería pagar parte de la culpa de estos hechos va a pedir al Estado subsidios y el Estado se los dará porque la ley lo demanda así. Yo no tendría que preocuparme porque vivo en una zona donde no pasan estas cosas. Vivo en un lugar muy lejos, muy arriba, muy en lo alto del mundo, que si hubiera un maremoto a mí no me afectaría por nada del mundo. Pero no soy un psicópata, soy un ser humano y eso me motivó a hacer este video.
y a invitar a reflexionar sobre los acontecimientos, sin tomar partido, sin levantar bandera, sino como ser humano, desde mi lado más humano. Un abrazo a todos y gracias por compartir este momento conmigo.